Entonces, hoy vengo a hablaros de una peli que se ha estrenado pues muy, muy recientemente. De hecho, la he ido a ver el día del estreno el viernes pasado. Es más, fui el sábado, o sea que no fui el día del estreno. Y que es Le Mans 66, también conocida en algunas áreas y según a quién le preguntes y quién la ponga, conocida como Ford versus Ferrari. Entonces, esta película es de James Mangold, que es el director de Lobezno Inmortal y de Logan, también de Lobezno. Y está protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, que no sé si hace falta que diga quiénes son estos dos señores, pero no sé, el Christian Bale pues es No, básicamente no creo. Batman. Y Matt Damon, te juro que ahora no sé decir una sola película en la que salga Matt Damon. La saga de Bourne. Pues ya está, es Bourne. Pero bueno, que son dos personas pues famosas. Y otra que también sale es Caitriona Balfe, que nunca digo bien su nombre, que a nadie sabrá quién es, excepto yo, que es la prota de Outlander. Y yo que soy mega fan de Outlander, la serie esta, pues nada, cuando la vi... De hecho estaba en el cine y creo que lo dije, o sea, no lo llegué a gritar, pero lo dije lo suficientemente alto como para que se me escuchara, en plan, ¡Ah! ¡Es Catriona! En fin, anyhow. Entonces esta peli, como su propio nombre indica, va sobre la carrera de las 24 horas de Le Mans de 1966. Y yo creo que aquí, creo que estaría bien porque, claro, yo, como ya hemos mencionado antes, por el sector en el que trabajo y demás, y como se ha visto, pues creo que tengo bastante claro qué son las 24 horas de Le Mans y de qué va todo este palo, pero sobre todo también hablándolo con mi queridísima, que la fuimos a ver juntos, creo que a lo mejor no tiene todo el mundo muy claro de qué va esto de las 24 horas de Le Mans, y si es algo que fue en el pasado pero que ahora ya no es, y fue importante pero ahora ya no es, y qué pasa. Entonces, la carrera de las 24 horas de Le Mans es una carrera que, como su propio indica, dura 24 horas y que se da en el circuito de... No, no es en el de Le Mans, el circuito es el circuito de las Art, o de las Artes, no sé muy bien cómo se dice, cerca del pueblo de Le Mans, y que es una de las carreras más antiguas, de coches más antiguas del mundo y más con más tradición que tienen, dado que se disputó por primera vez en el 1923 y se ha disputado casi ininterrumpidamente hasta fecha de hoy. Tan solo siendo parada en el 36 por motivos económicos y entre el 40 y el 48 pues por la Segunda Guerra Mundial, que ahí se paró todo. Entonces, como ya digo, esta es una carrera que dura 24 horas y actualmente está dentro del marco del WEC, de lo que sería el Mundial de Resistencia, en el cual todas son carreras de este tipo. Y está también muy bien considerada, está considerada una de las tres que hay que conseguir para conseguir la triple corona del automovilismo, que sería ganar el Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans en resistencia y la Indy 500, que son las 500 millas de Indianápolis en ovales, que es una cosa americana. Y que estas son como las tres tipologías grandes de automovilismo mundial que hay, sin entrar en Asia, que está como un poco dejada de lado en este sentido, y que sería el Gran Prix de Fórmula 1, o sea, como las maneras de correr tenemos los Grand Prix, que son como carreras de un par de horas con coches de Fórmula 1 en circuitos que se consideran como de carretera. Los de resistencia, que es en circuitos similares a los de Fórmula 1, pero que, como su nombre indica, son largas duraciones de 6 12 o 24 horas. Y luego tenemos lo que serían los ovales, que es el mítico americano de las pelis americanas, que están como en un circuito que es como un redondel y dan vueltas, como en el NASCAR o en la Indy. Entonces, es como para que tengamos un poco del contexto de dónde nos movemos y cómo realmente esta es una de las grandes míticas carreras y de aquí es donde surgió el concepto de carrera de resistencia. Y aunque hay muchas otras también míticas y que ya eran míticas en los 60, que es cuando se sucede esta peli, pues, pues he aquí la importancia. Esta peli realmente, al margen de la carrera y de que la carrera del título sea Le Mans del 66, lo que realmente te cuenta no es tanto esta carrera, sino cómo Ford, que es una marca estadounidense de coches, que además es casi la que inventó el automóvil como lo conocemos hoy, en el sentido de que si bien no inventó el coche, fue la que industrializó el automóvil y lo hizo un producto, entre comillas, de masas, o al final sí, pero bueno, con el Model T, pero que a pesar de ser en plan haber sido un gran motor económico y todo esto, en los 60 estaba realmente a la baja. Y realmente tenía fama de hacer coches en plan viejunos, anticuados, barateiros, sin demasiado interés, y no le iba muy bien. Entonces, los de marketing deciden que una de las maneras que pueden tener para, pues, volver a tener a la gente joven y demás, es entrar en carreras de competición. Y se ponen como objetivo por cosas que pasan en la peli, ¿va?
el ganar las 24 horas de Le Mans pues lo antes posible. Y en esta época las 24 horas de Le Mans estaba completamente dominada por Ferrari y de hecho el plantearse el ganarlo en plan ya ese mismo año era una, digamos, una cosa un poco locura porque no tenían ningún coche de carreras ni nada, por lo tanto lo tuvieron que desarrollar todo desde cero. Entonces, para intentar conseguir esto, que se veía como un poco dificilillo, deciden contratar a Carroll Shelby, que es un piloto de carreras que ya había ganado Le Mans, pero además es el diseñador del mítico Shelby Cobra, que supongo que aunque no te gusten los coches o sepas de coches, el concepto de un coche que se llama Cobra te puede sonar, y si lo pones en Google Imágenes, probablemente te suene, es un coche así como viejito de los 60, pero majo, pero deportivo. Y en cualquier caso, de este esfuerzo nace y este sí que es mítico, el Ford GT40, que ya no solo que acabaría dominando Le Mans durante finales de los 60, sino que se acabaría convirtiendo en uno de los iconos del automovilismo y vamos, el Ford GT40 pintado en azul cielo y naranja Gulf es uno de los grandes iconos que ha habido de las carreras. Y luego la otra figura protagonista, aparte de Henry Ford II, que era el presidente de Ford en estos momentos, y Enzo Ferrari, es el piloto desarrollador Ken Miles, que yo creo que es realmente el que lleva el papel más protagonista, o por lo menos a quien más seguimos durante toda la película, y que básicamente tiene el papel es un piloto de confianza que tenía el Carroll Shelby, que él toma un rol más de business y demás, y usa a Ken pues como piloto desarrollador para primero desarrollar y mejorar el coche de base que tienen, que para esto pues tienes que hacer muchas pruebas, ver que puedes, lo típico, cómo puedes reducir peso, cómo puedes hacer que vaya más rápido, que gire mejor en las curvas, todas estas cosas. Y entonces, la carrera realmente, o sea, lo que es el evento, la carrera llega al final y es el clímax de la película. Y realmente, salvo la introducción, no tenemos muchas más escenas de carreras y durante la trama se desarrolla más lo que es toda esta trama que a mí es algo que mola bastante, ¿no? Que es como, por un lado, desarrolla los personajes para que te vayas, pues, identificando más con ellos o para que los vayas conociendo más, pero luego también tenemos toda la parte de desarrollo de un coche y de cómo vas creando algo y lo tienes que ir mejorando. Y luego tenemos otra capa, que es la que lleva un poco más el Carroll Shelby, que es la de todos los intríngulis del business, empresariales y de cómo se van, cómo tienen que ir negociando, cómo tienes que ir pasando por todo el tema de las decisiones por comité, cómo hay gente que tiene distintos intereses, todo el tema político dentro de la empresa, que yo creo que es algo que, si bien está claramente ficcionado y está todo hecho para que siga una narrativa más típica, sí que todos los que trabajamos en empresas y demás podemos sentirnos medianamente identificados con distintos tipos de personaje que hay y demás. Y me parece que es algo que yo no me esperaba, que tuviera este apartado, que se apoyaran tanto en este apartado y que mola bastante, ¿no? Y que yo pienso que a mí también me ha molado bastante debido a que, como ya hemos mencionado 7 veces en este maldito podcast, trabajo en el sector de la automoción y por lo tanto, aunque no sé, siempre he dicho que a mí no me gustan mucho los coches, pero al final siempre acabas teniendo un cierto interés porque es a lo que te dedicas. Y me pareció interesante ver todo esto en plan ficcionizado, ¿no? Que es algo con lo que yo tengo bastante relación. Aparte de esto también me he dado nuevos datos, como por ejemplo no sabía que Ford intentó comprar Ferrari en su momento y que Ferrari se negó y que usó este intento de compra de Ferrari para conseguir ser comprado por Fiat, en plan por muchos más millones. Y no sé, esta parte la verdad ya digo, a lo mejor hay otra gente que no se siente que no le mola tanto, que no le interesa tanto, pero en mi caso me funcionó bastante bien. Sin en cambio tengo que decir que, y esto entra un poco en lo que he hablado de que la peli está claramente ficcionada, ¿no? De que se pasa de intensita a veces. Y ya cuando empieza la peli te empieza con una frase ahí súper trascendental de cómo cuando llegas a 7000 revoluciones por minuto, ¡buah!, te vuelves ingrávido y todo cobra sentido. No sé qué, que se me la va a Mari Carmen. O sea, que yo entiendo que hay gente a la que le mola mucho hacer estas cosas, ¿eh? Y pilotar coches y demás. Pero, por amor de un Dios, no es para tanto, no es una... no ves a Dios, ni mucho menos. Y también hay momentos de estos de, en plan, el Ken Miles este sentado con el hijo, en plan de... Hijo, ¿ves la vuelta perfecta? Que es en plan... Joder. Y ahí creo que es cuando se pasa un poquito de... La parte que me sacaba un poco de la peli, de... Jolín, con lo bien que estaba haciendo todo el tema empresarial y desarrollándolo de una manera guay, y el tema de las carreras en concreto, que de repente le intentan dar como este toque como más trascendental, es como... Creo que pasarse un poco con respecto al tema. Y a pesar de esto, sí que es cierto que me mola que aún así mantengan, y realmente con respecto a, digamos, la historia real han cambiado ciertos detalles, algunos más grandes que otros,
pero eso tampoco quiero entrar ahora porque tampoco quiero contar todo lo que pasa en la peli, vamos. Pero... Pero me mola que hayan mantenido ciertos detalles que son como más duros y que no los hayan escondido. Y que contrasta un poco con esto que acabo de decir yo ahora de la... de la intensidad y de cómo hacerlo todo súper trascendental. Pero hay veces que, sobre todo cuando son escenas en carrera y ciertos detalles que pasan al final, en plan, te los muestran tal cual son y de una manera... Lo que hablábamos a veces, ¿no? ¿En qué película era? No me acuerdo. Pero esto de como que de repente, en la de Parásitos creo que era, que de repente cuando pasaba una escena fuerte o gore, como que de repente se... No, era Midsommar, era Midsommar. Lo que hablamos en Midsommar de que de repente era todo como súper realista y crudo, ¿sabes? Y me parece que hay momentos en las escenas de carreras en las que pasa esto, de como que no hay música ni nada y ves a alguien tener un accidente y dices, coño. Y realmente una de las cosas de las que sales de esta peli es pensando en, o al menos yo, en que jamás se me ocurriría ser piloto de carreras y menos en los 60. Porque no te lo muestra de manera bonita. Y la otra moraleja, que también me mola que hayan tirado por ahí en plan tan duramente, es que al final el capitalismo gana, ¿sabes? O por lo menos todo dentro de este rollo empresarial, al final gana quien está arriba y consiguen... Y aunque tú te estés esforzando y lo estés dando todo por la compañía y porque tal, si al final te usarán y seguirán para adelante sin ti. Y me pareció algo que ya digo, por el cariz que estaba tomando la peli hasta ese punto, eh, que lo mantuvieran así, que lo tan claramente, me parece bastante guay. Y podrían haber acabado la peli sin darle ese toque, pero bueno, me mola que lo hayan hecho. Como ya cerrando un poco, simplemente decir que si bien no me ha disgustado y me mole el que hayan tirado por la zona más de business, creo que después de ver Rush, la peli de la que hablé, no sé si fue en la primera o segunda temporada, pero que es también de carreras, pero esto ya más centrado en la Fórmula 1, me costará disfrutar una peli seria de carreras alguna vez, porque, o sea, esa peli está tan bien hecha, a todos los niveles, que esta, si bien está bien, en este sentido se queda un pelín atrás. Y también, otra crítica que le tengo que hacer pequeñita, es como que y de nuevo, esto entra de nuevo en cómo ficcionan la realidad y es como que cierran bastante y como ya he hablado al principio, Le Mans es una de las grandes carreras que aún hoy en día existen y que más prestigio tiene, pero hay muchas más opciones y de hecho Ford compitió en otras categorías más allá de la resistencia y de Le Mans. Y me parece como que, claro, para que la gente que no tenga mucha idea no se confunda o no diga, bueno, pero entonces tal, se centra como que solo existe eso y de nuevo, entiendo por qué lo hacen y como que para la narrativa la simplifica bastante, pero sí que es verdad que no haya menciones al resto de categorías o de direcciones por las que acaba tirando Ford. Le saca un poco de realismo, pero bueno, eso, de nuevo entiendo por qué lo han hecho. Por último, y antes de acabar, simplemente quiero recomendar, que esto creo que ya lo he recomendado en alguna otra ocasión, la peli de las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen, que esta ya es bastante más antigua, pero también está interesante, porque además esta peli tiene mucho... O sea, la peli en sí no es lo importante, porque de hecho Rush está mejor y considero que es mejorable esta de Steve McQueen, pero generó todo un halo alrededor del propio Steve McQueen que se ve muy bien en el documental de The Man and Le Mans, en el que habla precisamente de cómo se rodó esta película y de cómo Steve McQueen se obsesionó con esta carrera y con hacer esta película. Y yo creo que esa es la parte guay. Y recomiendo ver la primera pues para entender un poco mejor el documental. Y ya está. Y ya está. No tengo más que añadir. Peli de coches, bien, pero Ras molaba más. Así el resumen Yo tengo de una una frase. duda. Dígamelo. O sea, dices que le recomiendas. Sí. Has comentado un par de puntos que no te gustan, tal. Pero en general has hablado bien de la película. Sí. Entonces, ¿por qué me has dicho que no fuese a verlo al cine? Porque creo que tú no, o sea, conociéndote a ti creo que no te iba a molar muchísimo porque ya digo que me parece que a mí me moló, o la parte que a mí más me moló es precisamente la que es específica de yo y de mis intereses. Y por lo tanto creo que Ah, a los demás se le puede hacer un poco... Me. O sea, yo creo que es una película que esperaría verla. O sea, he hablado bien de ella, pero esperaría verla en Netflix, por ejemplo. O cuando salga, ¿sabes? del 1 al No. 10, si me gustó bastante Rush, Sí. me va a gustar ¿Cuánto te, esta. ¿Cuánto te va a gustar a ti esta? Sí, Un 5. O sea, yo creo que vaya. es lo suficientemente interesante como para que tampoco salgas diciendo en plan, buah, vaya puta mierda.
pero como para justificar el pagar la entrada del cine, lo veo un poco más justillo. A lo mejor es que yo estoy volviéndome un poco más catalán aquí a la hora de soltar la panoja, pero bueno. Bueno, es bueno saberlo. Por razones de, como ya comentaba al principio, trabajo, y que además se me ha olvidado completamente buscarla, no he podido obtenerla por medios ilegales. Bien. Tampoco he querido. Muy bien, muy bien. Eso, que no nos vengan aquí a cerrar el podcast. Así que desgraciadamente no la he visto para comentar. Ya digo, Hoy es un día triste en los podcasts. lloran todos los podcasters del mundo. Pero ya, al final, con respecto a esto, te digo pues lo que te dije, de cuando esté disponible en algún servicio de streaming o lo que sea, pues ahí sí que te la puedo recomendar que la veas un día si tienes ganas de ver algo así más de coches. Pero que ya digo, no sé, yo es que después, ya digo, yo creo que es porque he visto Rush. Y si no hubiera visto Rush, a lo mejor saldría súper en plan, ¡buah! Tienes que verla, no sé qué. Pero habiendo visto ya Rush, y siendo como eres tú, que creo que no te molan mucho en plan el tema carreras y demás, pues. Pues sí, me conoces bien. Y ya está. Ahora sí que ya no tengo más que decir. No sé si quiere comentar algo sobre esta película.